Bueno, vamos a empezar a ver el criterio de la segunda derivada y para eso la introducción sería qué es la concavidad, porque la segunda derivada nos va a servir para decir si una función es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo y también para encontrar los máximos y mínimos. ¿Qué significa que una función sea cóncava? Bueno, está muy fácil, en realidad nada más nos dice si la gráfica está como abierta hacia arriba o abierta hacia abajo. Entonces, por ejemplo, esta, si se fijan, está como abierta hacia arriba, esto se llama que es cóncava hacia arriba. Entonces le podemos poner aquí cóncava hacia arriba. Entonces, por ejemplo, esta, que la curvatura está así, sería cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Entonces, la concavidad es la curvatura de la función. Obviamente no siempre una función va a tener una sola concavidad, porque pueden tener algo como esto, donde hay un máximo, hay un mínimo, y la función tiene un pedazo donde es cóncava hacia abajo y un pedazo donde es cóncava hacia arriba. Con la primera derivada ya supimos cómo identificar fácilmente que este es un máximo y este es un mínimo. Pero, obviamente, si hay un máximo es porque la función es cóncava hacia abajo en ese pedazo. Entonces, nosotros aquí podemos decir que hay como un punto donde cambia la concavidad. Entonces, todo este pedazo sería cóncava hacia abajo. Y todo este pedazo es cóncava hacia arriba. Si ustedes grafican la función, pues ya luego ven qué parte tiene cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, pero para graficarla o para que sea más fácil identificar esas secciones de concavidad, se utiliza el criterio de la segunda derivada. ¿Qué va a ser? Bueno, es muy fácil en realidad. En esta parte, en la parte que es cóncava hacia abajo, la segunda derivada de x es menor que 0. Y en la parte que es cóncava hacia arriba es mayor que 0. Entonces vamos a ver la definición de la concavidad. Ya una definición formal que está dada por la segunda derivada. Entonces esta es la definición formal de concavidad. Se dice que la gráfica de f es cóncava hacia arriba, o sea, así, en un intervalo y, si en ese intervalo la primera derivada es creciente, y es cóncava hacia abajo si la primera derivada es decreciente en ese intervalo. Entonces nosotros ya vimos cómo saber si una función es creciente o decreciente, y es con la derivada. Entonces, si quieren saber si la primera derivada es creciente, pues tienen que hacer la derivada de la primera derivada, o sea, sería la segunda derivada. Entonces está fácil. Tenemos la segunda derivada de x mayor que 0. Dijimos que si es mayor que 0, significa que es creciente. Y aquí está diciendo que si es creciente, es cóncava hacia arriba. Entonces sería cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada de x es menor que 0, entonces sería cóncava hacia abajo. Porque significa que la primera derivada es decreciente. Entonces es cóncava hacia abajo. Esto es parte de... Bueno, es como la introducción al criterio de la segunda derivada. Está fácil. Y vamos a tratar de hacer un ejemplo muy corto para ver los intervalos de concavidad hacia arriba y concavidad hacia abajo. Ok. Siguiente, vamos a hacer un ejemplo para determinar los intervalos de concavidad de una función. Puse aquí a un lado lo que vimos en el otro video, que es que cuando la segunda derivada es mayor que 0, la concavidad es hacia arriba, y cuando la segunda derivada es menor que 0, la concavidad es hacia abajo. Y eso es lo que nos vamos a avanzar. Entonces, tenemos esta función. Vamos a sacar la segunda derivada. Primero sacamos la primera derivada. f' de x es igual a 3x². Y el 1 se va. Y luego sacamos la segunda derivada. f' de x es 3 por 2, 6, x. Esta es la segunda derivada. Entonces lo primero que van a hacer buscando los intervalos de concavidad, pues es buscar esos puntos donde la concavidad cambia. Es decir, igualar la segunda derivada a 0. Entonces igualamos la segunda derivada a 0.
¿Para qué valores de x esta segunda derivada va a ser 0? Pues despejan de ahí x y obviamente es para cuando x vale 0. X igual con 0. Entonces este es el punto donde la concavidad cambia. Entonces lo que sigue es hacerle como le hacemos con lo de la primera derivada. Definir los intervalos. Tomando todos los números posibles para x, pero divididos por los puntos donde f' es igual con 0. Entonces tendríamos los intervalos. Tenemos de menos infinito hasta 0 y de 0 a infinito. Porque nada más hay un punto donde cambia la concavidad, que es x igual con 0. Si esto hubiera sido una cuadrática, pues tendríamos dos puntos. Entonces, lo que sigue es elegir un punto dentro del intervalo. Punto dentro. Entonces, si su primer intervalo es de menos infinito a 0, pues tiene que ser algún número negativo, el que sea. Entonces, por ejemplo, yo elijo, no sé, menos 1. Acá pues tienen que elegir otro punto, pero acá sería positivo porque es un número que vaya entre 0 e infinito, entonces por ejemplo 1. Luego tienen que evaluar, pero esta vez va a ser la segunda derivada. Evaluar la segunda derivada. Entonces, f' evaluada en menos 1. La segunda derivada es 6 por x, entonces aquí sería menos 6. Entonces ya de ahí dicen, bueno, menos 6 es menor que 0. Y si la segunda derivada es menor que 0, significa que la concavidad es hacia abajo. Entonces tenemos que en esta parte es cóncava hacia abajo. Luego aquí van a evaluar la segunda derivada, pero en 1. Y en este caso sería 6 por 1, pues 6. 6 es mayor que 0. Entonces en esta parte la concavidad es hacia arriba. Y ya, lo único que les queda es anotar cuáles son los intervalos. Entonces, la respuesta sería, le borramos. Entonces ya, su respuesta final es intervalo con concavidad hacia abajo. Y dijimos que era de menos infinito a 0. Entonces la respuesta sería pues de menos infinito a 0. Y concavidad hacia arriba, pues era el otro intervalo de 0 a infinito. Y ya. Esos son los intervalos de concavidad. Y eso es todo lo que tienen que hacer en esta parte. Ahorita les voy a poner otro ejemplo. Bueno, vamos a ver el criterio de la segunda derivada para encontrar máximos y mínimos. Y luego vamos a hacer un ejemplo con eso también. Porque la segunda derivada, al igual que la primera, también se puede usar para encontrar los máximos y mínimos, pero con la segunda derivada es más rápido. Ahorita vamos a ver cómo.